Muy buenas tardes, amigos que siguen este programa Los Trabajadores. Una vez más nos sentimos pues muy a gusto de poder llevar un programa más eh, donde hablamos de los asuntos laborales muy especialmente, aunque también tocamos otros temas de interés. En el día de hoy el compañero Gabriel no estará con nosotros porque está cumpliendo con una actividad de capacitación e información referente a migración y ya hablaremos más adelante sobre ese tema. Pero sin embargo nos acompaña el licenciado Alberto Castillo, quien es un cuadro sumamente interesante de nuestra confederación y acabamos de vivir con él una importante experiencia porque fue el presidente de la comisión electoral del 21 Congreso que acabamos de celebrar recientemente. Pero como siempre, y este programa que ustedes saben que es un programa, si se quiere, bueno, cristiano, y así lo hacemos contar con la lectura de los evangelios que se van a leer día mañana, domingo, ¿verdad?, en las iglesias católicas. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de hoy. Luego entramos con Alberto Castillo, que nos hablará de su experiencia en la Confederación y sobre todo en este recién proceso que acaba de finalizar. Bien, la lectura del Santo Evangelio está hoy contenida en San Mateo y nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra mejilla, y que habrá de ponerse un pleito para que quitarle la túnica, darle también la capa a quien que requiere para caminar una milla. Acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuya. Esto es palabra del Señor. Bien, como podemos ver, el contenido de la lectura del Santo Evangelio correspondiente al día mañana, como decíamos, es bastante contundente, lo que no acostumbramos realmente a hacer, y voy a aprovechar acá la presencia de Alberto para analizar un poco esta parte que es muy, muy importante, porque es muy, muy importante conocer de la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a que si nos dan un golpe, responder con otro golpe. Sin embargo, Jesús orienta lo contrario. No devolvamos con ese golpe. Todo lo contrario. Bien, Alberto, ¿qué te parece la lectura del Santo Evangelio en el día de hoy? Aprovecho para saludarte. Gracias. En este programa eres perfecto. Bienvenido. Sin lugar a duda, todo el pensamiento cristiano tiene una gran carga, primero de humildad y en contra de lo que puede ser la venganza y el rencor. Creo que ese evangelio es muy apropiado en este tiempo de guerra, en este tiempo donde dos países se están enfrentando de manera muy activa, y nos da la oportunidad de ver de que no se debe agredir con la misma fuerza que uno puede haber sido agredido. Yo creo que ese mensaje de humildad y hasta cierto punto de tolerancia es muy importante para el cristiano. El cristiano siempre debe tener la oportunidad y dar la oportunidad al perdón, que es sobre todo el centro de toda esa parte del pensamiento cristiano, que es posible siempre reivindicar el ser humano. Sí, la verdad que tu análisis es bastante satisfactorio porque da en el clavo. La verdad que muchas veces nos perdemos. Entonces no solamente se pierde uno, sino llevamos de la acción. Entonces no solamente se pierde uno, sino que nos perdemos dos. Entonces, sin embargo, la orientación de la palabra del Señor
como acabas de analizar bastante bien, nos llama a la reflexión y sobre todo a la tolerancia. Porque la verdad, hay que decirla, es que nos falta mucha tolerancia. Sabemos que en algún momento el mismo Jesús usó la fuerza, ¿no? Cuando se incomodó y vio la casa, vio la iglesia donde estaban haciendo negocios ilícitos, juegos, que todo eso va en contra de lo que son los preceptos del Señor. Y el Señor, ¿verdad? Sabemos que se molestó mucho. Claro. Y pateó. Claro. Y pateó. Claro, pero claro. es que a veces también se pierde la paciencia. Pero, sin embargo, Jesús sabe que en aquella oportunidad, sabe por qué hizo eso. Pero él no mató a nadie. No, claro. Él no mató a nadie tampoco, ni Claro. le dio una galleta a nadie. Lo que le hizo fue que pateó las monedas mal habidas, Claro. ¿verdad? Y esa parte... Sí, que es una reacción lógica de cuando se ve un proceso de corrupción, que no podemos ser indiferentes. Cuando vemos un proceso donde se está comercializando incluso la figura del Señor o la figura cristiana, y de esa forma como se había dado ese proceso de corrupción, es necesario tener la reacción y tomar posiciones. En ese caso estaba bien, pero en el caso siguiente, que te dice, cuando me dan por un lado, pongo la mejilla, es hasta cierto punto ser humilde frente a los que son agresores. Así es. Y si platicamos eso, ustedes van a ver que muchas cosas pueden cambiar en nuestros países, en nuestra sociedad, porque si seguimos con esas respuestas a la agresividad, entonces mira que hasta ya anteriormente había mucha agresividad con la crianza de los muchachos y los niños, ¿no? Habían muchas pelas. ¿Cuántas pelas no le habrán dado a lo que somos de esta época, verdad? Quizá de manera injusta, que quizá con un buen consejito, una buena orientación con amor, ¿verdad? Se hubiese podido remediar el asunto y quizá el mensaje llegaba más. Pero que además también esa agresividad deja secuelas, deja muchas secuelas. Claro. Hay gente que, mayores ya a esta época, que dicen, no, lo que pasa es que como a mí me trataron con la fuerza, la agresividad, y la fuerza, especialmente la fuerza, que me trataron a mí, así yo crío también a mis hijos. Pero hemos visto que no, que ya hoy existe lo que es una buena orientación, que cuando el padre y la madre no se la sabe dar, entonces están los profesionales para jugar un rol sumamente importante. Y nosotros siempre, ¿qué hacemos nosotros, Alberto? Nosotros nos vamos a nuestra práctica, nos vamos a lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos en nuestra confederación? Nosotros tratamos del buen vivir, la confraternidad, la solidaridad, la lucha por un objetivo común, la enseñanza, la educación, porque si hay un movimiento sindical donde va de la mano con lo que requiere el ser humano, es esa parte educativa. Por lo menos en nuestra confederación se invierte bastante tiempo y mucho dinero. Bueno, tú eres un formador, claro, de nuestra confederación también, y es mucho lo que podemos decir. Yo siempre pongo de ejemplo acá, Alberto, que bueno, hay de todo en la villa del Señor, dicen, ¿verdad?, algunas cosas así para justificar quizá algún mal, pero sigue siendo la palabra que usamos. Sin embargo, yo siempre destaco que entre los dirigentes de la casa todavía no tenemos el primer hecho que lamentar. Así es. Como una malas acciones de desfalco, porque hay que saber también que nosotros manejamos recursos de los trabajadores donde se paga cuota, hacemos un manejo
adecuado de eso, pero también, sobre todo, nuestros dirigentes, ninguno ha sido objeto de alguna represión por violación, pero tampoco por maltrato a sus esposas, a sus hijos. Es decir, que verdaderamente nosotros, además de ser muchos de nosotros profesionales que ya fuimos a la universidad, y muchos lo están en estos momentos, y nuestro principal ejemplo, bueno, yo me gradué en una última carrera en el 2018, quiere decir que ya después de una edad avanzada me interesó, ya tengo 5 años de ejercicio y de profesional en el área de derecho, y yo me siento muy complacida por ese logro. Pero también, Alberto, no sé si tú lo sabes, el compañero Gabriel está estudiando derecho ahora. Claro, Gabriel es un gran ejemplo. Gabriel en la parte que decía anteriormente, hay que saber que la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, surge muy apegado a los principios cristianos. Y desde el primer momento la formación que se ha dado es una formación muy humana, muy humanista, y no se queda solamente en el tema sindical, en el tema de representación laboral, sino que también va al tema familiar, va al tema de comportamiento como persona, va al tema de comportamiento dentro de la sociedad. Y eso tiene un aspecto muy fundamental, porque al tú analizar la gran cantidad de líderes que ha tenido la CAS y tener un comportamiento ejemplar, de alguna forma tiene que ver mucho con el proceso de formación que ha sido la clave para mantener una central sindical exitosa y para tener un movimiento sindical muy bien orientado. Eso no quiere decir que todos sean santos, pero tenemos muchas personas que tienen un comportamiento ejemplar, y es digno de testificar la honradez y la seriedad con que se ha trabajado esa parte del movimiento sindical, y yo diría no solamente sindical, sino dentro del comportamiento de los cristianos. Es decir, que es la parte también que tú unes, que no solamente somos un movimiento sindical, sino de inspiración fundamentalmente cristiana. Entonces es un punto muy interesante. Así es, nada, gracias Alberto por compartir conmigo este análisis espiritual, porque mira, de todo necesita el cuerpo. El cuerpo necesita comida, necesita agua, necesita alimentación, pero también necesita esa parte espiritual, ¿verdad? Del conocimiento, del amor y de la palabra. Así es que muchas gracias. Ustedes, amigos oyentes, quédense con nosotros. Regresamos en breve. Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros en este programa Los Trabajadores, órgano de orientación y ¿verdad? Información de las cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Orientamos para los trabajadores de acá y los trabajadores del mundo, donde quiera que se encuentren. Decirle a ustedes que el compañero Gabriel, lo decíamos, está en un retiro, si se quiere, está participando en un evento muy importante sobre migración. El problema migratorio en el país sigue siendo sumamente importante, porque no solamente es de los hermanos haitianos, sino que también desde otros países vienen también y se quedan acá. Y esa capacitación hoy se está recibiendo y es sumamente importante. El compañero Gabriel está participando en ese evento. También es importante informarle a ustedes que en todo este fin de semana, desde el jueves, en el INFAS hemos estado trabajando con las 3 centrales sindicales con el tema de la producción, o sea, el término es de Dios mío, se me ha olvidado, pero sí tiene que ver con lo que son la plataforma de producción. Son temas sumamente, la cadena de producción, que tienen que ver con por ejemplo, como con los deliveries, los trabajadores que hacen trabajo por una plataforma como Uber y otras instituciones que hacen vida en el país. Hoy día, desde el día jueves, se está desarrollando esta actividad y concluye mañana domingo. Perfecto. Bien.
También en algunas actividades ha estado participando el compañero Gabriel. También han habido algunos temas, como es el tema de la compañera Josefina Ureña, que es parte también de nuestro equipo del comité ejecutivo. Ha estado en convalecencias médicas, pero se está reponiendo, gracias a Dios. Tuviste que Josefina no participó en el Congreso. Sí, porque estaba en una convalecencia. Ella está ya avanzando en su salud y estaba mejorando bastante. También el compañero Luciano Roble ha estado siendo sometido a un proceso de operaciones en la vista y también está sumamente mejor, muy mejor. También se está recuperando. Bien, pero el tema central de este día tiene que ver mucho con lo que es, yo digo que el Congreso, y más bien por esto le estamos dando la oportunidad al compañero, mis compañeros de mucho tiempo y también maestro en varias oportunidades, de Alberto Castillo, que jugó un papel protagónico en estos momentos, porque fue el presidente de la Comisión Electoral del 21 Congreso de nuestra confederación, que se celebró recientemente el día 22 del mes pasado. Ya estamos larguitos, ya hoy estamos a 5, ¿verdad?, de agosto, y tiene que ver mucho. Bueno, aquí tenemos, mira, Alberto, aquí tenemos algunas incidencias de nuestro Congreso, ¿verdad? Y que la CAS hoy día viene celebrando sus 61 años. Bueno, ahí estoy yo, bueno, aquí también están los compañeros votantes acompañando al líder. También hay mucho más cuestiones que ver. Bueno, ese es tu equipo, ¿verdad? Ese es tu equipo. Sí, vamos perfecto. A pedirle al señor director que nos deje un momentito ahí. Entonces aquí tú puedes entrar, Alberto. Dígame usted, vamos a entrar con el Congreso, perfecto, porque es la cara de cómo fueron esas características, y además preguntarte cuál fue tu satisfacción de que la Confederación te haya tomado en cuenta para que sea, la máxima autoridad, porque el que es presidente de un congreso como el de la característica de la Confederación, se dice que es la autoridad del momento, porque prácticamente todo el mundo lo que está es en campaña, pero la dirección de todo lo tiene el presidente, por supuesto, conjuntamente con un equipo. No, sin lugar a duda, el hecho de que alguien lo seleccionen para integrar la comisión electoral, pues no tuve yo solo, y más la presidencia de la Comisión Electoral, es un reconocimiento de alguna forma a la persona y al trabajo que se ha venido desarrollando. En esta oportunidad hay que saber que fue un congreso multitudinario, un congreso que contó con más de 2.000 delegados de todo el país. Hay que recordar que la Confederación Autónoma Sindical Clasista tiene presencia en todas las provincias del país, con organizaciones muy activas, especialmente en el área de la hotelería, del turismo, en el sector del transporte, en el sector campesino, los diferentes sectores que conforman la economía nacional. La CAS tiene presencia. El proceso del Congreso se inicia mucho antes del día que se efectúa. Se inicia con todo el proceso de la selección de los delegados, porque no vienen todos los miembros, sino viene una representación por cada cantidad de miembros que tiene la organización. Entonces se elige un representante, y en algunos casos varios representantes, que son los que van a venir al acto del Congreso. Ese proceso se inicia 6 meses antes para poder seleccionar las personas que van a estar presentes el día del Congreso. Luego de que son seleccionados, pasa a una comisión de acreditación. Es decir, cada persona tiene que tener su credencial que lo acredita como delegado a participar en el Congreso. Nosotros, desde varios meses atrás, empezamos todo el proceso de depuración del padrón hasta cierto punto electoral, que son las personas que han sido delegados y que van a estar presentes en el acto de votación. Ese proceso se hace dinámico porque es en todas las organizaciones de manera simultánea. Luego de que se conforma ya por cada organización cuántos delegados tiene y a la vez cuántos candidatos puede presentar. Aquí yo quisiera hacer un poquito, no sé si de historia, porque yo viví
todo el proceso de la CAS desde prácticamente antes de nacer. Hemos estado mi familia involucrada en el proceso de la CAS. Yo recuerdo uno de los principales congresos que yo vine aquí a participar, fue en el año 83. En esa época el proceso era diferente. Eran planchas que se presentaban. Una plancha iba a competir con otra plancha, es decir, un grupo iba a competir con otro grupo. Yo no estaba en esa época. No, por suerte. Y entonces en ese momento, cuando un grupo compite con otro grupo, de alguna forma hay dos tendencias, claro. Hay dos grupos que se enfrentan. Y a veces ese enfrentamiento, y en esa oportunidad, en el 83, produjo que varios dirigentes pasaron, si no al retiro, pasaron de una forma a quedarse fuera de la actividad sindical. Recuerdo compañeros muy valiosos que después volvieron y después estuvieron vinculados, pero al menos en ese momento fue una fractura. Tanto Ramón Ramírez de Puerto Plata se retiró, Cristóbal de la Cruz de Yamasay se retiraron otros, y eso de alguna forma nos produjo un gran dolor y nos hizo ver que eso no podía continuar cada 2 años, cada 3 años, teniendo un fraccionamiento de la organización. Por suerte, el compañero Gabriel del Río impulsó lo que le llaman la plancha selectiva de candidatos, y esa plancha selectiva de candidatos permite que no exista un enfrentamiento entre dos grupos, sino que cada quien hace un trabajo y en base a su testimonio, en base a su trabajo sindical, es que va a tener un reconocimiento de los delegados que participan en el Congreso. En esta oportunidad fue una participación de más de 50 candidatos. De esos 50, cada delegado tenía la oportunidad de elegir hasta 23. Entonces, ese proceso nosotros, primero, en la parte de la acreditación, tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso de selección y de acreditación de los delegados, y luego que son acreditados, que reciben su credencial para votar, teníamos la responsabilidad de salvaguardar que el voto que fuera emitido no solamente fuera emitido, sino que fuera bien procesado. Para ello, nosotros, con la Comisión Electoral, tanto completa, organizamos un grupo de jóvenes que por su característica iban a tener la prudencia, iban a tener el compromiso de hacer la parte técnica del proceso. La parte técnica del proceso era recibir las credenciales, entregar la boleta de votación, luego de la entrega de la boleta de votación, tener el proceso de traslado de la boleta de votación con el debido cuidado, ir a un salón que pudimos organizar para entonces entrar al proceso de conteo y luego de conteo de sumatoria de los votos. Nosotros en esta oportunidad fue un tiempo récord de tanto el proceso de votación como el proceso de conteo y el proceso de saber ya quiénes iban a ser los próximos integrantes del Comité Ejecutivo Confederal. Nosotros logramos en esta oportunidad terminar en un máximo de 3 horas y 20 minutos, ya teníamos todo el proceso. Primero, por supuesto, en la mañana fue el montaje, pero luego el proceso de votación se concluyó en un máximo de 3 horas y 20 minutos. Es decir, que tuvimos una buena organización. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres aquí a la plancha? ¿Cómo que debe decir? La plancha selectiva. El planchón. Sí, el planchón o plancha selectiva. Es decir, cada persona tenía la oportunidad de votar por un candidato a la presidencia y por 22 candidatos al comité ejecutivo. Es decir, tenía el derecho de votar 23 veces, pero no tenía que votar los 23, podía votar por 1, por 2, por 3. El voto siempre se consideraba válido cuando marcaba más de un candidato y menos de 23. Es decir, entre 1 y 23 era un voto válido, y si no marcaba ninguno, que por suerte no se dio ese caso porque la persona venían ya con la conciencia de que querían votar y sabían por quién iba a votar. En el caso de que no marcara ninguno, se consideraba como un voto en blanco. Sí existieron unos cuantos votos que fueron nulos, porque vieron a todas las organizaciones y vieron todos los candidatos, entonces querían votar por más de 23. Fueron los únicos casos que se dieron, pero fue poquito, fue 8 votos. 8 boletas. 8 boletas que no alteraban de ninguna forma ningún resultado. Es decir, fue un proceso muy bien organizado, muy bien orientado, y gracias a las diferentes organizaciones que colaboraron y que participaron con la llegada a tiempo, con todo ese proceso. Yo creo que fue un proceso muy exitoso. Yo tengo varias preguntas, pero esto lo vamos a hacer luego de esta pausa. Amigos, quédense ahí con nosotros porque regresamos en breve.
Gracias por continuar ahí, señores, porque la verdad que para nuestros casianos este tema nos apasiona bastante y la experiencia vivida de estos días, bueno, nos deja saber que somos una entidad verdaderamente democrática, muy participativa. Ya ustedes pueden escuchar al propio presidente de la comisión diciendo que hubo una excelentísima participación de compañeros y compañeras que se movilizaron con mucho entusiasmo, porque la verdad que ese es un momento histórico, de mucha vivencia para todos los casianos. Decir que el compañero Alberto Castillo, que como dijimos ya anteriormente, fue el presidente, pero de igual manera la comisión electoral, pues junto a él estuvo compuesta, además de él, por la licenciada Miriam Michel, que fue la vicepresidenta, Jacqueline González como la secretaria, pero también estuvo Guadalupe de la Rosa como una de las vocales. Perfecto. Igual que el compañero Will. Yo siempre hablo de compañero porque todos nosotros somos compañeros y compañeras. William Champatier fue una selección bastante cómoda para nosotros, de confianza, pero también, Alberto, hay que destacar que el Congreso es la máxima autoridad y es el evento mayor de nuestra confederación, y mira que es mucho decir, porque fíjate que hay algunas personas que quizá piensan que ven a muchos de nosotros de manera permanente y piensan que uno simple y llanamente se impone ahí, pero hay que ver, como dices, 6 meses de trabajo previos, y tienes todo una modalidad, unos requisitos. Eso nadie lo jalan por los moños ni lo traen por los moños. Eso quienes deciden quién participa en ese congreso son los dirigentes en sus bases, de manera pues que esa es una actividad bastante democrática. Yo también estuve una participación y que aprovecho, ¿verdad? Claro, para darle las gracias a los que me favorecieron de una manera preponderante con sus votos. Muy agradecida yo, muy agradecida. Alberto, entonces, ¿y como cuántas reuniones hicieron ustedes? Las reuniones fueron muchas. Nosotros nos reunimos más de 20 oportunidades, reuniones de coordinación, porque hay que matizar, como bien decía, el trabajo fue muy coordinado. Hay que sacarle un reconocimiento muy especial a la compañera Jacqueline González, quien asumió como secretaria toda la parte de organización del proceso de ordenamiento. Ustedes saben que en ese planchón el orden no es por organización, sino es por la presentación de los candidatos. Es decir, cada vez que se presenta un candidato, se le da el número según el orden, según la fecha en que van llegando. Bien, si sería bueno que el señor director pues nos pudiera colocar nuevamente el planchón, como nosotros le decimos, que la plancha selectiva, así es que le dice el señor presidente, la plancha selectiva. ¿Es posible? Si es posible, bueno. Sí, ahí la vamos a ver. La primera organización que se presentó fue la de UNACE. La UNACE, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería. Es una de las organizaciones históricas. Se ingresó a la CAS por el año 86. Y por eso entonces el número, primero presentamos al compañero Gabriel, llegaron, porque hay que decir que el compañero Gabriel está ahí en la casilla, la primera casilla 1, porque va a la presidencia, y además que los ponderamos, le apoyamos, porque eso tiene un requisito para tiene que tener varias organizaciones de las federaciones, de las organizaciones nacionales, tienen que apoyar al candidato a la presidencia. A la presidencia tienen que apoyar por escrito, por escrito, dirigido a la comisión. A la comisión electoral. Es decir, nosotros recibimos las suficientes cartas que motivaban que Gabriel era
que había sido seleccionado para representar a y su no organización recibieron de como más candidato. nadie. No, solamente Gabriel. Solamente Gabriel. Por eso nada más para hay uno ese a la cargo. presidencia. Por eso solamente hay uno. Inmediatamente la primera organización que presentó fue la UNACE, Unión Nacional de Servicios de Enfermería, luego FETRACON, que es la Federación de la Construcción, luego la Federación de la Industria, la FENTIC, y así sucesivamente hasta llegar a lo que presentó el Comité Ejecutivo Confederal. Hay que recordar que cada federación, según el número de afiliados que tiene, puede presentar hasta un máximo de 3 candidatos. Hay organizaciones que solamente tienen el derecho de presentar 1, hay otras que pueden presentar 2 y hay otras que pueden presentar 3 candidatos. Entonces, cada organización tiene de 1 a 3 la posibilidad de presentar. Yo Las creo que que están inactivas, por cada 50, un candidato. Hasta llegar hasta 3 nada más. Sí. Es decir, exactamente. Es decir, tú tienes la oportunidad de presentar, no por delegado. Por cada 50 afiliados se tiene la posibilidad de un delegado. Okay. Entonces, hay organizaciones, como en el caso, por ejemplo, de bares, hoteles y restaurantes de FENATRAORE, que solamente presentan 3 candidatos, pero que tienen una gran membresía, es decir, tienen una cantidad de miembros. Entonces, eso se refleja no en la cantidad de candidatos que lleva, sino en la cantidad de votos que tiene, la cantidad de delegados inscritos presentes y la cantidad de incidir en las decisiones del Congreso. Así de alguna forma. No, eso es contundente. Aquí yo quiero recordar un poquito de historia. Sí. Como ustedes saben, la CAS no es una organización solamente sindical. Es decir, la CAS, con la Confederación Autónoma Sindical Clasista, su fuerte es la parte sindical. Pero se considera que es una organización mucho más que sindical, es una organización que se entiende como de movimiento de trabajadores. Como organización de movimiento de trabajadores entran los campesinos, entran las cooperativas, entran los jóvenes, entran las mujeres y entra todo el conglomerado de lo que son trabajadores. Inicialmente, la CAS tenía una gran presencia del sector campesino. Es decir, en los años 60, en los años 70, mayoritariamente la CAS es una organización con una alta presencia del sector campesino. Luego también el sector cañero, a través de FEDELA, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, fue la primera organización que se constituyó luego de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, luego de la dictadura de Trujillo. La FEDELAT ocupa un espacio extraordinario en todo el sector campesino de República Dominicana y es la pionera y se mantiene aún dentro de la Confederación. Es decir, FEDELAT se mantiene con muchas ligas agrarias, en este caso no eran asociaciones campesinas, sino ligas agrarias. Todavía quedan varias ligas agrarias que fueron constituidas en los años 60. De igual forma, la CAS siempre tuvo una gran presencia en los ingenios azucareros. Por donde quiera, que habían ingenios, en todos los ingenios, los 16 ingenios que tenía el Estado y también en lo que tiene el sector privado, la CAS tuvo una gran presencia en el sector azucarero en República Dominicana. Y luego, de alguna forma, uno de los sectores que se dio más dinámico dentro de la institución fue el sector transporte. El sector transporte, especialmente de pasajeros, fue muy integrado por la Confederación Autónoma Sindical Clasista a través de FENOTA. La Federación de Trabajadores del Transporte, FENOTA, fue una organización pionera en el sector transporte con una honestidad y con una seriedad extraordinaria. Ahí hay que reivindicar el papel de Anastasio González y el papel también de Manolo Ramírez, pupilo, en Higüey, también de otros dirigentes que formaron la FENOTA. FENOTA es una organización pionera muy importante en el sector transporte y que desdice mucho de hasta cierto punto la calificación que se tiene de que los sindicatos del transporte son sindicatos de alguna forma de tigueraje. No, todo lo contrario, hay organizaciones y se dieron muchas organizaciones que son muy serias, muy honestas y hasta cierto punto testimonio de una vida sindical impecable. Así es. Bien, amigos, vamos a reiterar una breve pausa y retornamos. Gracias por estar ahí, amigos oyentes. Bien, continuar con la entrevista aquí muy importante con el licenciado Alberto Castillo, un gran amigo, un gran compañero, un cuadro importante de la CAS. Bien, Alberto, a propósito de esas
historia que conoces, que cuentas, pues me gustaría saber cómo fue tu entrada al movimiento sindical y si tú has estado en otras central fuera de la casa en algún momento. No. De alguna forma, mis padres, tanto el señor Antonio Castillo, y mi madre, antigua Melania Martínez, fueron fundadoras de FEDELAT, en la parte de la base de las organizaciones. Mi papá desde los años 61, 62 fue de los pioneros en la formación de ligas agrarias cristianas. Y mi mamá siempre participó también en las organizaciones de mujeres que se daban en el sector campesino. Mi mamá fue también maestra correctora de las escuelas radiofónicas Santa María, y eso le dio una oportunidad de conocer una cantidad de jóvenes, y de alguna forma hay que reconocer que el analfabetismo en los años 60 era un mal muy generalizado. Hoy ella tiene en todo el país una cantidad de profesionales que estudiaron inicialmente en las escuelas radiofónicas y que pasaron por la mano de ella como maestra correctora. Mi papá fue un dirigente muy importante a nivel de La Vega. La Vega fue un centro... Y que la señora que vimos recientemente, muy linda, tu madre, Dios se la bendiga mucho, ¿no? Y mi papá estuvo integrado... Se la conserve por muchos años. Exactamente. Mi papá estuvo integrado en todas las organizaciones en La Vega. Ahí recordamos dirigentes extraordinarios de esa región, como Luis Estrella, como el compañero, de alguna forma, Margarito de la Cruz, como también Ramón Contreras, una gran cantidad de dirigentes que fueron testimonios. La Vega, San Francisco de Macorís, con Eliseo Candelario Panyé y Esteban Durán, que fueron líderes extraordinarios, y todo ese sector del Cibao estuvo muy influenciado por las organizaciones campesinas. Después, en el año 83, yo me ingresé a la universidad, y entonces ahí nosotros compartíamos entre el Partido Social Cristiano y la CAS nuestra vida social. Es decir, que estábamos tanto en el Partido Revolucionario Social Cristiano como en la CAS, haciendo vida en una parte política y en otra parte sindical. Quiero recordar y quiero también dar mi testimonio de que siempre tuvimos una gran apertura por los líderes de la CAS, especialmente de Gabriel del Río y en su oportunidad la compañera Marixa Chireno, que nos abrieron la oportunidad de nosotros entrar al área de formación. Y dentro del área de formación tuve la oportunidad de participar en un programa de formación de cuadro en Venezuela con la Universidad de los Trabajadores de América Latina, donde trabajé más de 3 años, y luego fui el director del Infocar, el Instituto de Formación Social del Caribe. Finalmente estuve como director del INFAS, el Instituto de Formación Agraria y Sindical, y también como secretario de Educación de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Y después de esa experiencia que tuve en el plano internacional y en el plano nacional, siempre me he quedado vinculado a la Confederación. Y por supuesto, nunca he participado en otra central sindical. Sí quiero recordar que siempre mantuve la idea de que la CAS es un patrimonio nacional y que no debía fusionarse con otras organizaciones sindicales, porque la CAS no es solamente una entidad, sino que también tiene una identidad propia, unos principios propios, unos valores y una tradición. Y fusionar la CAS con otra central quería decir un poco diluir la identidad que tiene ese movimiento sindical de carácter histórico, de carácter protagónico, y que es muy raro que una organización se haya mantenido por tanto tiempo, más de 60 años, y siempre haya cumplido todos los procedimientos democráticos. La CAS es una de las organizaciones que tiene un testimonio de lo que es la democracia interna. Nunca hemos sido coartados, nunca hemos sido presionados para que se apoye a nadie, sino que hemos tenido una participación libre. Hay que hacer un reconocimiento de alguna forma a Manolo Ramírez, a Pupilo, quien es un líder histórico, inicialmente del sector transporte, también del sector del comercio y ahora de la hotelería y del turismo. Pupilo es un empresario, es un dirigente sindical, es un dirigente político, es una de las figuras más influyentes de Higüey, y yo creo que es justo reconocer que necesitamos más líderes de esa categoría en todo el país. Y por supuesto, el compañero Gabriel del Río siempre nos ha dado la mano y la oportunidad para nosotros participar en el movimiento sindical. Creo que ahora vamos a tener la oportunidad de reactivar algunas organizaciones de profesionales y técnicos para tener una mayor participación ya en un campo diferente. Yo creo que el país necesita muchas reformas, necesita muchas iniciativas que nosotros podemos aportar, porque de la misma forma que el Infotec fue un centro ideado por el compañero Luis Henry Molina y puesto en práctica y ha dado frutos extraordinarios, igualmente que el Banco de los Trabajadores ya desaparecido, igualmente
que otras instituciones que surgieron dentro de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, ahora es un mejor momento para nosotros integrar equipos que puedan elaborar propuestas de desarrollo de todo el país. Yo creo que estamos en un buen momento y que estamos perfectamente bien orientados, y hay muchos profesionales que están dispuestos a colaborar con el movimiento sindical y colaborar con la CAS. Y recordar que sin sindicato no hay reducción de la pobreza. Puede haber todos los discursos que existan, pero si no hay organización sindical, no existe la posibilidad de reducir la pobreza. Si queremos reducir la pobreza en el país y si queremos reducir la pobreza a nivel mundial, tenemos que fortalecer el movimiento sindical auténtico, como ha sido la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Porque solo el pueblo organizado salva al pueblo, sin lugar a dudas. Es necesario la organización. Mira, a propósito de eso que dice de lo que son han sido las iniciativas de nuestra confederación, y mencionas al Infotec, que uno de los, ¿verdad?, de los logros más importantes que ha tenido nuestra confederación, y también, pero también tenemos otros que son como el INFAS, claro, ¿verdad?, AMUSOL, que también UCEJUL, igual manera la cooperativa Capocó, que ahora tenemos también lo que es la economía social y solidaria a través de AMUSOL, que nos llena a todas estas organizaciones e instituciones, mejor dicho, de muchísima satisfacción, porque no dejan de ser importantes para los trabajadores, y no solamente para los trabajadores, sino también para el país, porque hay, por ejemplo, de AMUSOL, ¿verdad?, que viene claro a constituirse en un empleador virtual para que aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener seguridad social a través de AMUSOL, pues pueden accesar al sistema dominicano de seguridad social y ser objeto de sus 13 regímenes, tener pensión, tener salud, pero también que sus riesgos laborales también estén cubiertos. De igual manera tenemos ahí al Instituto de Formación Agraria y Social, donde es también, que tú fuiste director una vez también, tú tienes mucha vivencia. Claro, no, y como director del INFAS, me tocó dirigir un proyecto con la fundación, con la Universidad Católica Madre y Maestra, que se llamó el PIC, el Proyecto de Iniciativa Democrática. Ah, sí, yo fui la alumna de esa graduación. El Proyecto de Iniciativa Democrática. Mira, aquí más detalle, ¿verdad? Aquí tenemos a Turisol, que es una entidad para que las personas, esto es un tema que también es un proyecto de la CAS que se ha venido desarrollando. Y claro, que como un turismo social. Un turismo social interno, que no quita de que también... Un turismo social y ecológico, fíjate que tiene también el verde por todas partes. Sí, aquí tenemos también el plan Vive Tranquilo, ¿verdad?, que es un plan de que usted pueda morir sin dejar problemas, claro, a los familiares, dependiendo del programa que tenga, y así otros más que son bastante importantes. El caso es que, mira, aquí tenemos lo que es el grupito de las personas. Claro. Esto significa la solidaridad, esto es economía social y solidaria, que yo me honro en presidir también a Renasol. Aquí tenemos a UCEJUR. Aquí tenemos que ver con los abogados, los servicios jurídicos, y las abogadas, los servicios jurídicos, donde si los compañeros tienen alguna situación jurídica, pues este departamento que dirige el compañero José Luis León, pues le responde. Y aquí tenemos la mutual de Servicios Social y Solidaria, AMUSOL, que es donde, a través de la cual los dominicanos y dominicanas pueden ingresar a la seguridad social a través nuestra. Pero aquí está nuestra universidad, que es el INFAS, pero que también es un coach de el Infotec, que también... Sí. A mí me tocó esa parte de iniciar el proceso de que el INFAS se incorporara como centro colaborador de Infotec. Qué bien. Y quiero reconocer que nunca habían querido que el INFAS participara en los cursos técnicos. Y nosotros, sin ningún prejuicio, dijimos, pero si tenemos aulas, si tenemos espacio, ¿por qué no dar un servicio de formación técnica profesional desligado de lo que es lo tradicional y la esencia del INFA, que es la formación social y la formación sindical? Es decir, fuera de lo sindical, fuera de la formación humana, nosotros integramos la formación técnico profesional. Y ha sido un programa exitosísimo, no solamente en el área del comercio, del turismo, sino también en el área
de las ciencias exactas, de la agricultura, en varias áreas, hemos podido colaborar con el Infotec. Nosotros tenemos la oportunidad de tener un ejemplo también de que sí se puede combinar la formación técnico-profesional con otras áreas de la vida social y de la vida sindical. Bueno, pues nada, Alberto, con estas informaciones y este espíritu de satisfacción, ¿verdad? Por claro, los objetivos logrados y tu parte que te felicitamos. Todos sabemos que fue un evento lindísimo, claro, con resultados donde no hubo ningún inconveniente porque cada cual se le contó los votos que le cayeron, ¿verdad? Perfecto. Y todo el mundo quedó conforme. Fue una bonita labor. Yo de mi parte te felicito de esa parte y recordarles, sí, cómo no, y recordarle a los amigos oyentes que el compañero Gabriel, como dije en principio, está participando en un evento de reflexión sobre lo que es la parte laboral de los extranjeros, o sea, de los migrantes. Sí. Alberto. No, que como había dicho, la comisión estuvo constituida por 5 personas, que fue la compañera Jacqueline González, la Miriam Michel como vicepresidencia, William y la compañera Guadalupe de la Rosa, pero además nosotros contamos con el apoyo de más de 50 jóvenes que tuvieron una participación muy activa y que a ellos, antes de entrar al proceso electoral propiamente dicho, se le dio un entrenamiento, se le dio todo un proceso de información sobre cómo iba a ser el proceso y cómo se iba a desarrollar. Es decir, que tuvimos también 6 meses de trabajo. Perfecto. Tuvimos de coordinación. Más de 50 personas, casi 60 personas que estuvimos colaborando en todo ese proceso de organización de ese día electoral. Que aprovechamos para agradecerle y felicitarle por el gran trabajo que hicieron. Así es que, señores, hemos llegado al final de este programa Los Trabajadores. Nos comprometemos una vez más a volver el próximo sábado con informaciones similares del mundo laboral. Buenas tardes. Alberto, te agradezco. Gracias.